Hemos dado 10 minutos ya para ingreso a los demás que habían confirmado. Así que vamos a iniciar. Bienvenidos a su cámara. Tenemos hoy una primera reunión de este ciclo 2021-2022, donde vamos a hablar acerca de ciertas estrategias que se han organizado en corto y mediano plazo en diferentes puntos dentro de nuestra cámara. Nuestra cámara también tiene cierta división entre compañías, algunas educativas y otras de desarrollo humano, y es importante atender todas las necesidades de cada una de las inquietudes, y eso lo vamos a abordar prontamente. Nosotros vamos a estar viendo ahora mismo, por encima, leyendo las diferentes estrategias planteadas por mi persona, Gastón Farado, director principal, y aprovecho para presentar a Mechi Rabat, directora suplente, en donde participamos con diferentes, digamos, inquietudes o temas que queríamos atender. Y de allí, entonces, vamos a elaborar uno de esos temas, ya que lo van a hablar también los abogados de la Cámara, que tienen que salir a la Asamblea. Luego pasaremos a la presentación que tenemos para el día de hoy, por nuestro miembro de la Cámara y de la Camarita, Ariel Ayala, de Manpower. Y entonces vamos a entrar de vuelta a ver las estrategias y ver los responsables que podemos darle seguimiento a las mismas y las inquietudes que ustedes quieran atender. Así que les agradezco si me colaboran con la compartir pantalla de la presentación, por favor, Luciana. Listo, director. Gracias. Ok. Las iniciativas que fuimos organizando, digamos que las estuvimos distribuyendo dentro de las necesidades básicas de nuestra Cámara, que tienen diferentes necesidades hasta cierto punto las compañías miembros de la Camarita 15. En la parte de educación, por ejemplo, sí vimos muy prudente y también responsable ver el tema de apoyar y empujar el tema de la vacunación, tanto docente como administrativa, cosa que había un tema donde no estaban vacunando los administrativos, y ahora ya escasamente 2 semanas arrancó ese movimiento, el cual hay que darle seguimiento para que se pueda cumplir en todas las regiones. A veces lo que vemos aquí en la ciudad capital no es lo mismo que pasa en provincias centrales y en otras regiones. Y definitivamente que eso es un tema que hasta ya se le hicimos saber al presidente de la Cámara que hay que atender. Esto definitivamente es por el tema de la reincorporación a la semipresencialidad este año, y no solo en las escuelas privadas, sino también en las públicas, cosa que ya entra un tema de manejo político, porque no se ve la voluntad, por más que se hable, por la presión gremial, que de verdad deja mucho que desear. Entonces hay como que crear la hoja de ruta con el Meduca y ver cómo los apoyamos para que los gremios magisteriales se encaminen a un regreso, el cual por ahora se ven bastante en contra de. Y puedo agregar que hay que ver hasta cierto punto cómo están esas escuelas y la cantidad de estudiantes para ver si de verdad hay voluntad también del Meduca, ya que hay que ver si es una posibilidad o es algo que no es real. Yo sí sé que hay una matrícula muy grande en muchas escuelas y no va a ser algo posible, pero si hay 100 alumnos en un salón virtual y metemos 5 de semipresencial, ya algo se gana. Después vamos a las acciones irresponsables. El segundo punto es los cursos de orientación empresarial para el crecimiento para miembros PYME, donde podemos darles capacitaciones, etcétera, y ayudarlos a crecer entre sus compañías. Esta fue una iniciativa de nuestra subdirectora Mechi Rabat, y la veo muy prudente, sobre todo con el nuevo plan que tenemos en la Cámara de Comercio de capacitaciones, también tanto técnicas como duales.
El tercero es apoyo de empresa privada a la recorporación semipresencial de las escuelas oficiales 2021-2022. Esto va un poco atado al punto número 1, pero definitivamente que son dos temas porque el 1 va en este caso a alimentar el 3. Siguiente lámina, por favor, Luciano. El punto 4 son incentivos de educación particular, padres, escuelas, alumnos, y lo elaboraré después, más adelante. Esto es un punto en donde si hubiera existido cuando nos agarra la pandemia, no hubiéramos entrado en este tirijala populista de exigirle a una empresa privada disminuir sus costos cuando existe el libre oferta y demanda, supuestamente. Y el padre entonces, que claro, se veía con una necesidad, hubiera estado, digamos, beneficiado y no hubiéramos llegado a lo que llegamos el año pasado y que sigue este año. Y el quinto punto, que es el que sí queremos elaborar un poco y tratarlo con los abogados que están en la Cámara antes de que salgan, aspectos del artículo 95 del Código de Trabajo. Para no perder más tiempo, porque los abogados tienen que salir, le voy a agradecer si pueden tomar la palabra para elaborarlo un poco y ya después cuando entremos a ver los 5 puntos, entonces hablaremos de cada uno de ellos. Sí. Buenas, ¿me escuchan? ¿Se me escucha? Alto y claro, Alberto, adelante. Ok, bueno, sobre el artículo 95, que es el que nos están consultando sobre el Código de Trabajo, primero que todo, presentarme, mi nombre es Alberto Avilés, coordinador de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Comercio. Sobre el artículo 95, que procedo a leer primero que todo, que dice, no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, previa autorización del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral se permitirá el funcionamiento de empresas que se dediquen a proporcionar a sus propios trabajadores para que presten servicios a las empresas que tengan necesidad de utilizarlos temporalmente por periodos que no excedan de 2 meses, bajo su inmediata dirección y de conformidad con las siguientes reglas. El salario mínimo que deben recibir los trabajadores será el más alto fijado en el distrito respectivo. Las empresas que utilicen los servicios de los trabajadores serán solidariamente responsables con la empresa empleadora por los salarios, prestaciones e indemnizaciones correspondientes al periodo en que cada ocasión utilicen sus servicios. Los datos de las personas o empresas beneficiarias del servicio en perjuicio del trabajador se reputarán como actos propios del empleador para todos los efectos legales. El Ministerio de Trabajo, Desarrollo Laboral queda facultado para reglamentar esta disposición y velará por que a través de estas empresas no se eludan las disposiciones sobre la colocación de trabajadores. Tengo entendido, y que quiero que me aclaren, si la duda es, la preocupación básicamente es el tema de exceder los 2 meses. Supongo que en su momento cuando se redactó, 2 meses era un número manejable, sin embargo entiendo que ya no. Yo, analizando la técnica legislativa, este detallito no se puede reglamentar como dice el artículo anterior. Habría que hacer una modificación al artículo 95 del Código de Trabajo, que no, o sea, a título personal pienso que no es algo que le incomodaría al Ministerio de Trabajo y se podría trabajar y intentarlo proponer, ¿no? Pero mediante decreto sí, esa parte no la pueden, no se va a poder modificar. Uno puede modificar, desarrollar el artículo mediante el decreto, meterle un par de más de reglas, hacerlo más flexible para ustedes, pero el tema de los 2 meses, que es el que le preocupa, si no, lastimosamente habría que hacerlo por otra vía, un poquito más larga, pero no imposible, vamos a llamarla de esa forma. No sé, director, si tiene algún comentario o alguna persona. Gracias, Alberto. Yo no sé si Ariel quisiera comentar algo aquí antes de que salgas. Sí, bueno, la verdad es que justamente es el tema de los 2 meses lo que le preocupa a todo el sector del outsourcing.
cada vez es una preocupación creciente. No se ha hecho hasta el momento, no se le ha negado la licencia de contratación a ninguna empresa de outsourcing por el tema de los 2 meses, ni se han tomado medidas, digamos, fuertes contra la industria, pero si han habido multas, si hay inspecciones, y muchas veces nos vemos obligados a pagar esas multas, por suerte no son onerosas, porque lo que nos dicen los inspectores cuando visitan nuestras diferentes empresas es que el entendimiento de ese artículo es que la única razón para la que una empresa haga un outsourcing es para que se cubran unas vacaciones para hasta un máximo de 2 meses. Y sin embargo, pues esas no son las razones por las que una empresa hace. Pues, hombre, esa puede ser una de las sin fin de razones por las que una empresa haría un outsourcing. Entonces, ahí es donde vemos la parte inconveniente de esa limitación de los 2 meses. Y, ok, cuando, no sé si el director en su momento o nunca han hecho un acercamiento porque, como les dije, en su momento, tal vez el espíritu, los 2 años eran suficientes. Esto es una norma del 95. Los tiempos han cambiado. Tal vez ya 2 años, no tal vez, ustedes nos acaban de decir que 2 años no es suficiente. 2 meses. 2 meses. 2 meses, disculpen. Y las normas están para mejorarlas. Yo pienso que se podría hacer el esfuerzo y intentar hacer un acercamiento para ver si ustedes le dan un tiempo, no sé cuánto tiempo ustedes ven viable en la que se le pueda proponer al ministerio y evitar las multas, ¿no? Porque la idea no es caer en multa y ustedes están haciendo las cosas bien, ustedes no quieren incumplir, nadie está incumpliendo, o sea, nadie quiere estar en esto. Ustedes quieren que esto sea operativo, básicamente, y con 2 meses no se le está siendo operativo. O sea, entiendo que es un tema que sí sería ya importante ya ir haciendo esos acercamientos, ¿no? Para corregir eso. Esa redacción en su momento era suficiente, vamos a llamarlo de esa forma. Sí, sí, claro, y lo bueno de esto es llevar bien todo este alimento a la Junta Directiva para ver si el presidente lo ve prudente y hacer el acercamiento también. Yo sé que estos temas son para el Ministerio de Trabajo medio tabús, que no quieren tocar. Habiendo yo propuesto también abrir las fronteras laborales o abrir el porcentaje de extranjeros en escuelas, etcétera. Pero esto, digamos que como que tiene una línea diferente, donde a lo mejor se puede, por lo menos, tocar base a ver qué piensan del lado de allá y ver si amerita empujarlo o ver qué respuesta tenemos, ¿no? Así que sí lo vamos a llevar a la Junta Directiva, a ver cómo lo ve el presidente y ver cómo vamos a dar estos pasos, y eso lo pondremos más adelante en las acciones responsables y las consideraciones y avances. Gastón, y para comentar también, yo creo que esto es una práctica que se hace en muchos países, incluso en la región de Latinoamérica. O sea, en IPADE, nosotros en México, Manpower es nuestro proveedor de muchísimas posiciones administrativas principalmente, y hay razones y beneficios de todo tipo. No se está dejando de aportar a la Caja del Seguro Social, el empleado tiene todos sus aspectos laborales pues cumplidos, su acumulación de prima de antigüedad, etcétera. Es nada más el tema de la administración del recurso humano que a lo mejor una empresa no quiere correr con ese costo. Así es. No, y yo lo veo más como en el caso de un contratiempo, lo veo más como un tema político que un tema racional y prudente para la economía y para el mismo Estado, ¿no? Porque al final del día tú los quieres a ellos en seguro social, etcétera, y no los quieres en honorarios ni legalmente. Así que es voluntad, como muchas otras. Sí. Bueno, entonces, Alberto, quedamos entonces así. Ok. Bueno, estaremos a la espera cuando se llegue a Junta Directiva, ¿no? ¿Qué se decida? Así es, y ahí también te avisaremos a ver si elaboras un poco. Así que gracias por tu participación y suerte ahora en tu camino allá a tu lugar favorito. Sí, ahí, bueno, ahí estaremos en contacto, saliendo un poco del tema,
para cuando se tengan debates y iniciativas que puedan afectar y beneficiar, ¿por qué no?, a la camarita, ¿no? Ahí le estaremos informando. Sí, 100%. Tú ahí siempre te pones en contacto conmigo y ahí vamos haciendo las gestiones. Ok, saludos, que tengan Gracias. buenos días todos. Cuídense. Igual, hasta luego. Bueno, Ariel, entonces, formalmente para ahora dar inicio a tu participación, así como lo habíamos puesto en la volante, nuestro orador de fondo, nuestro valor agregado en la reunión de camarita, nos va a presentar la encuesta de expectativas de empleo. Ariel Ayala Navarro, de Manpower, gerente de negocios. Ariel, la sala es tuya. Muchas gracias, Gastón. Entonces, en efecto, vamos a presentarle las encuestas de expectativas de empleo de Manpower Group. Es una encuesta que mide el pulso de contratación de personal a nivel nacional por los próximos 3 meses. Ahí me confirman si ya se ve la pantalla. Aún no, todavía. Todavía. Ok, vamos a darle unos segundos, que ya la tengo aquí en compartido, pero veo que no se ve allá. Todavía no tenemos video. No, todavía. Todavía no se ve la presentación. Si desea, usted puede apagar su cámara y darle compartir a la pantalla. Vamos a ver. Ahora sí. Perfecto. Pues ahí lo tenemos, encuestas de expectativas de empleo de Manpower Group para Panamá. A ver, es una encuesta que ante todo decimos que aglutina a más de 43 países y territorios donde la empresa opera. Se entrevistan a más de 45,000 tomadores de decisiones. En Panamá se entrevistan unas 554 empresas agrupadas por sector productivo y región geográfica. Una cosa muy importante es que Manpower Group le entrega a la empresa que hace la investigación, o que se le encarga la investigación, la base de datos de sus clientes, como para evitar cualquier sesgo de conflicto de intereses o algo por el estilo. Por eso la encuesta la llamamos que es independiente. Y es predictiva al mismo tiempo porque solamente hace una proyección a futuro que no hace ninguna otra encuesta de este tipo. Todas las encuestas de este tipo de pulso del mercado laboral lo que hacen es medir lo que ha pasado en el pasado inmediato. Y aquí empezamos un poquito a ver los resultados. La encuesta tiene un solo reactivo que dice: ¿prevé usted movimientos laborales en su organización para el próximo trimestre julio-septiembre en comparación al trimestre actual? Y pues empezamos a ver que un 9% nos dice que prevé un incremento, un 9% de los encuestados nos dice también que prevé una disminución, 74% no prevé cambio y un 8% nos dice que no sabe. A eso le aplicamos nuestra ecuación de la tendencia neta de empleo, que es el indicador principal de la encuesta, y con el ajuste estacional, que es un procedimiento estadístico que no vamos a detallar ahorita, tenemos una tendencia neta de empleo de 1%. Al final, ¿qué quiere decir eso para términos prácticos? Que por cada 100 empleos que teníamos al 30 de junio, al 30 de septiembre vamos a estar cerrando con 101 empleos. Esto es una información que le damos una lectura muy positiva y ya les explicamos por qué. Porque si vemos en comparación trimestral o en comparación anual, la tendencia neta de empleo está creciendo 9 puntos y 12 puntos porcentualmente. Pero si vamos a esta parte que son los últimos 5 trimestres del año, ahí vemos cómo de la encuesta, ahí vemos cómo la encuesta, los resultados habían caído drásticamente. Menos 2%, menos 11%, menos 18%, menos 6%, menos 8%, el último año y medio de expectativas de empleo en Panamá. Entonces, por eso vemos que es algo muy positivo, porque realmente Panamá se encontraba en una situación dramática de la generación de empleo. Y no estamos en una situación, digamos, la mejor de las mismas. Estamos en una situación bastante conservadora, pero
se empieza a ver a través de los números una pequeña mejoría en el mercado laboral y eso no es un tema menor. Claro, hay mucho camino por recorrer, pero es bueno que se empiece a ver la luz al final del túnel. Cuando miramos la tendencia por sector, aquí vemos cómo el sector servicios crece en un 11%, miramos comunicaciones y transportes en un 2%, manufactura en un 1% y en el lado negativo, en decrecimiento todavía, comercio menos 1%, agricultura, pesca, minería y extracción en menos 8% y construcción en menos 11%. Algunos hallazgos importantes o algunas lecturas importantes que hacemos de estos números es muy bueno que el sector servicios se recupere a un 11% de contratación. ¿Por qué? Porque casi el 80% de las empresas en Panamá están en el sector servicios. Realmente nuestra economía está muy focalizada en el sector servicios. Entonces, que veamos una tendencia muy positiva de contratación a doble dígito no es algo menor. Construcción, por otro lado, se deprime bastante. Si viéramos la tendencia de construcción en el trimestre anterior, era la que lideraba la contratación, y ahí ustedes pueden ver la comparación trimestral, cae 16 puntos con respecto al trimestre anterior. Entonces realmente ahí hay una situación bastante crítica. Los metros cuadrados de construcción han disminuido a básicamente la mitad. La inversión pública en construcción ha caído también. Entonces realmente vemos una situación un poquito complicada. Y bueno, ya más hacia el medio de la tabla tenemos al sector comunicaciones y transporte con un 2%, un sector que, si bien es cierto, se vio afectado por la pandemia, no se vio paralizado por la pandemia, a diferencia de sectores como el sector servicio, como el sector construcción. Cuando miramos por zona geográfica, tenemos la lectura o tenemos el resultado de que Panamá está en el 6%, crece más de la tendencia del país. Por otro lado, del resto de las regiones geográficas, Occidente, provincias centrales y Colón, están en una caída de menos 7, menos 8 y menos 9% respectivamente. Entonces, ahí vemos un poquito el tema de cómo los esfuerzos se han centralizado en reactivar la economía y se está dando resultados, pero en Ciudad de Panamá. Y tenemos todavía que permear con esos resultados hacia Occidente, hacia provincias centrales y hacia Colón, porque de otro modo pues podremos tener una ciudad que sale de la crisis, pero un resto del país que no sale de la crisis, y ese no es el Panamá en el que queremos vivir. Y ya por último, cuando vemos por tamaño de empresa, esta es como la última estratificación que hace. Ahorita vamos a ver un poquito de qué ha pasado sector por sector. En esta estratificación vemos que la empresa grande, la que tiene más de 250 empleados, está creciendo en un 13%. De ahí la mediana empresa está creciendo en un 6%. Sufre la pequeña empresa y sufre la microempresa en menos 2 y menos 6%. Y esto es un tema no menor, porque así como decimos que el sector servicios es el principal sector en aportes al PIB, asimismo vemos que la micro y la pequeña empresa son la mayor cantidad de empresas que tenemos en este país. Igual, cerca de un 75 a un 80% del sector empresarial en Panamá está compuesto por pequeñas y medianas empresas. Entonces, que ellos estén sufriendo, que estén en menos 2 y menos 6%, no es una noticia que debamos ver con una mirada alentadora. Realmente hay que hacer un trabajo muy importante en la reactivación de las pymes en Panamá. Aquí unos datos adicionales. Estas mediciones no las hacemos tradicionalmente. La encuesta se hace 10 años, 11 años en Panamá ya. Estas mediciones se vienen haciendo desde que empezamos la pandemia, un poquito para llevar un control y tener un pulso de cómo se está moviendo el mercado laboral en términos de suspensión de contratos, en términos de reactivación, asimismo en términos de teletrabajo, entre otras cuestiones. El 16% de los empleadores espera regresar a los niveles de contratación que tenían antes de la pandemia en los próximos 6 meses. Y el 31% espera hacerlo para 2022, para un periodo de aproximadamente 6 a 12 meses. Entonces, ahí vemos, algunos datos también alentadores. Si tenemos los dos segmentos, es casi un 47% de los encuestados nos están diciendo que en un máximo de un año estarían regresando a los niveles de contratación
Y eso es una noticia positiva, dependiendo del lente con el que se mire, por supuesto. Para el lente del buscador de empleo, esperar un año más para una recuperación del mercado laboral es algo totalmente inviable, pero si lo miramos desde el lente de la empresa privada, donde veíamos que el impacto podía ser mucho mayor, se hablaba de 2023, se hablaba de 2025 y muchas empresas que decían que no iban a poder recuperarse de esto. Entonces, ahí vemos que desde el lente de la administración de empresa privada hay una mejoría bastante marcada en la percepción. Claro que esto va a estar sujeto, por supuesto, a los niveles de vacunación y por supuesto, a la expansión o contracción del virus, que es lo que estamos todos esperando, que se siga contrayendo y no se siga expandiendo. Y por otro lado, tenemos que 8 de cada 10 empleadores mencionan que sus empleados van a trabajar en oficinas a tiempo completo en los siguientes 6 a 12 meses, ya que más del 50% tienen tareas o asignaciones que requieren su presencialidad en la oficina la mayor parte del tiempo. Entonces, esto es un poquito debate, la idea que se ha dicho de que el teletrabajo llegó para quedarse, pues lo que más se va a estar estilando son los esquemas mixtos. Aquí vemos que el 80% de los encuestados nos está diciendo que va a regresar a oficinas con sus trabajadores. Una de las razones principales por las que van a regresar a oficina también es por el tema de supervisión. Hay que estar pendiente de mucho de la actividad del día a día, de lo que hacen los trabajadores, sobre todo los que son trabajadores de línea. Entonces los gerentes necesitan tenerlos cerca. Eso es lo que hace que más del 80% esté viendo ese regreso a oficinas, porque un 50% de los trabajadores sí requieren actividades físicas en oficina. Y aquí vemos un poquito el comparativo por sector. El sector servicios, que ya decíamos que crece en un 11%, podemos ver claramente cómo venía una caída marcada. El sector servicios se ve impactado positivamente, entre otras cosas, por la apertura de nuevos vuelos entre Panamá y Costa Rica, por la apertura también de vuelos por el incremento de vuelos entre Panamá y Europa, particularmente España, e incluso una de las más grandes aerolíneas transcontinentales se ha comprometido a promover a Panamá en 90 destinos europeos. Es un acuerdo que tuvo con el gobierno nacional, fue Iberia. Entonces estamos hablando de que realmente parece haber una expectativa positiva. Y el sector servicios también se comprende por el sector bancario, que si bien es cierto, ha extendido sus acuerdos con sus acreedores o con sus clientes. También tiene una expectativa muy positiva de contratación en la medida de que puedan recuperar la cartera de créditos que se había dejado de pagar hasta el 30 de junio de este año. Por otro lado, tenemos comunicaciones y transporte. Ahí vemos que comunicaciones y transporte también había caído en un marcado deceso, hasta un menos 19%, hoy está en un 2%. Comunicaciones y transporte principalmente afectado por el incremento de peajes en el canal. Por otro lado, también por el desempeño del sistema portuario panameño, que al cierre del 31 de marzo de este año mostró un desempeño muy positivo, creciendo más de un 6% con respecto al año anterior. Pero realmente creemos que comunicaciones y transporte está teniendo, sobre todo por todo lo que tiene que ver con logística, con transporte multimodal, un crecimiento muy importante, aunque como ya hemos dicho en otras presentaciones, comunicaciones y transporte tiene la particularidad de ser uno de los sectores que más aporta al PIB a nivel nacional, porque somos un país logístico, y tiene la peculiaridad de no ser uno de los más grandes empleadores del país. Estamos hablando de que este sector conglomera algo así como 120.000 trabajadores de una masa de 1.600.000 personas, lo que hace que sea menos del 10% de los trabajadores. Manufactura, aquí podemos ver algo muy particular. Manufactura venía en una caída bastante marcada, desde incluso antes de la pandemia. Si pueden ver, ahí vemos que en el primer Q de 2020, es decir, antes de marzo de 2020, ya estábamos en menos 11%. Incluso en 2019 estábamos en tendencias de 3% y 1% en los últimos meses del año, en los últimos 6 meses del año. Entonces, ahí vemos cómo la manufactura ha estado sufriendo un poco por la pérdida de la competitividad, y cuando decimos eso nos referimos a cómo nuestros pares regionales como El Salvador, Honduras y países similares han estado llevándose la inversión extranjera directa de manufactura,
que es un trabajo al que como consultores decimos que tenemos que apuntar a nivel país porque es un trabajo estable, un trabajo, si bien es repetitivo, recurrente y puede ser afectado por la automatización, también es un trabajo que de alguna manera permanece en el tiempo, a diferencia de los trabajos de construcción o los trabajos de comercio, incluso los trabajos agrícolas, porque son trabajos temporales. El trabajo de manufactura es un trabajo que mantiene un cierto nivel de producción indistintamente de la temporada del año. Entonces, ahí vemos muy positivo la entrada en vigor del régimen EMA, sede de empresa multinacional manufacturera, porque realmente ya está, de hecho, generando impacto positivo. Se registró la inversión de más de $2 millones en una zona franca, una empresa que se llama GlobalMat, que viene justamente a gozar de los beneficios de este régimen. Entonces creemos que si podemos seguir explotando el régimen, puede haber un futuro para la manufactura en Panamá, mejor de lo que es el pasado inmediato. Y acá tenemos el sector comercio. El sector comercio está en menos 1%, todavía está en números negativos, pero tenemos una lectura muy positiva. ¿Por qué? Porque el sector comercio está en menos 14% en el trimestre inmediatamente anterior. Estamos hablando de que mejora 13 puntos porcentuales. Eso no es una cifra nada menor. Entonces creemos que el sector comercio todavía tiene una recuperación importante que hacer. Cuando decimos comercio, no solo nos referimos al retail, esa es una parte, pero también está el comercio al por mayor, en tiendas de importaciones, exportaciones. Aquí vemos, por ejemplo, cuestiones como la zona libre ha tenido un desempeño muy positivo en lo que va del año. Sin embargo, no podemos dejar de lado que la caída de zona libre en los últimos años, y ahorita que veíamos el desempeño de Colón, un poquito se podía leer acerca de eso. La zona libre ha tenido una caída muy marcada, sobre todo por el alza de aranceles en Venezuela y Colombia, que han sido como siempre los mercados principales de exportación de ellos, pero bueno, han tenido dificultades de acceso, ¿no? Y eso ha hecho una caída muy importante del movimiento económico y por supuesto de la contratación de personal. Entonces, hay un camino por recorrer a nivel de comercio. Vemos con ojos muy positivos reglamentaciones a los tratados de libre comercio. Vemos con ojos muy positivos también la búsqueda de nuevos mercados para promoción de los productos panameños, pero es un trabajo que se tiene que materializar porque de otra manera el sector comercio va a seguir sufriendo. Y acá en pesca, agricultura, minería y extracción, por lo común pesca, agricultura, minería y extracción decrece en este periodo del año, y eso se debe un poquito a que ya en este periodo del año, de estos 3 meses, estamos en plena temporada de lluvias. Por eso todo lo que tiene que ver con agricultura pues se ralentiza un poco, también la parte de pesca. Por otro lado, diríamos que la parte de ganadería no se ralentiza tanto a raíz de la temporada de lluvias, y la parte de minería pues de alguna manera se enlentece un poco, aunque no hace, digamos, un mayor efecto el tema de la temporada del año. Sin embargo, ahí vemos una cosa que tenemos que leer y que nos gusta analizar acerca de esto, es que tenemos una nueva adjudicación minera para reactivar la zona de Petaquilla. Se dio recientemente, poco antes del lanzamiento de la encuesta, y aún así vemos que el sector minería se ve de alguna manera en números negativos. Ahí a lo que apuntamos es a la seguridad jurídica. O sea, por ejemplo, si no se termina de resolver el tema del contrato de la mina de cobre, entonces los inversionistas van a tener muchas dudas en seguir haciendo operaciones, seguir expandiendo operaciones en Panamá, y eso por supuesto afecta al sector. Y por último tenemos el sector construcción. El sector construcción ya decíamos que estaba en un 5% en el trimestre anterior, ahora está en un menos 11%. En el trimestre anterior veíamos que había muy hecha expectativa con proyectos como la línea 3 del metro, incluso qué iba a pasar con el cuarto puente sobre el canal, que ya sabemos que está totalmente suspendido, aunque públicamente se dice que hay la intención de echarlo a andar, pero no se ve esa intención materializada. Había también mucha expectativa con la construcción del Hospital del Niño, que empieza a dar algunos avances, pero muy lentamente. Entonces, todo esto es lo que hace, o sea, toda esta expectativa que se generó de inversión pública que no se está ejecutando, es lo que hizo que se diera ese paso de 5% a menos 11%. O sea, una vez más el empresario de construcción
perdió la fe en la reactivación económica. Y eso no es un tema muy agradable por el hecho de que la construcción sí es uno de los sectores que más contrata personal a nivel local. Estamos hablando de que cerca de 300.000 contratos dependen de la construcción y la gran mayoría de ellos ahorita mismo se encuentran o cesantes o suspendidos. Entonces tendríamos que velar como país por la reactivación del sector construcción para que esas personas vuelvan a trabajar. Y ya cerrando el panorama global, aquí vemos lo bueno de los 43 países donde se hace la encuesta, es que no hay ningún país en números negativos en este momento. Si hubiéramos visto hace 2 trimestres atrás, la gráfica estaba totalmente invertida, la gran mayoría de los países estaban en negativo. Un poco parece que el impacto de la pandemia del coronavirus se ha ido paliando a nivel global. Estados Unidos lidera la contratación de personal en un 25%. Eso nos da mucho gusto, pues, porque significa recaudación de impuestos para el gobierno americano y, digamos, todas las inversiones internacionales que ellos hacen al mismo tiempo se pueden ver beneficiadas. Y por otro lado, significa mayores ingresos para las familias americanas que ya sabemos que son turistas natos que pues generan muchas divisas para nuestros países, no solo en Panamá, sino todo Centroamérica y el Caribe. Y cuando hacemos el comparativo ya a nivel de Latinoamérica, estos son los países donde se hace la encuesta en Latinoamérica: Costa Rica, Guatemala, México, Brasil, Colombia, Perú y Argentina. Ahí vemos cómo todos varían de 9% a 1%. La lectura que tenemos de esta data es que muchos de estos países se encuentran en una situación más crítica con la pandemia del coronavirus, esa es la verdad. Colombia, Brasil lidera mundialmente, México también está entre los líderes en temas de contagio. Vemos que muchos de estos países han preferido, digamos, la activación económica sobre el tema del control de la pandemia, y eso les ha dado números muy positivos, pero al mismo tiempo les ha causado un malestar muy significativo con el tema de la pandemia. Ahora, eso también está relacionado a la capacidad de atención que tiene cada uno de nuestros países, ¿no? En la medida que nuestra capacidad de atención sea mayor, solo así podríamos entonces ir abriendo más la economía, ir eliminando restricciones y de esa manera entonces lograr ir avanzando en este tablero de tendencia neta de empleo. Entonces, eso es lo que tenemos por hoy. Le damos muchas gracias y estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta, duda o comentario. Gracias, muchas gracias, Ariel. La verdad que muy interesante y algo preocupante las estadísticas, pero yo creo que es bueno saber el número, dónde estamos para ver cada dónde podemos ir. Yo no tengo ninguna observación adicional. No sé, Mechi o alguno más. Está muy completa, la verdad. Gracias, Ariel. Gracias a ustedes también. Ok, bueno, entonces vamos a pasar a ver si los que estamos aquí por lo menos vamos a ponernos las responsabilidades para hacer una reunión pronto, y ahí vamos, Luciana, después vemos bien cómo vamos a abordar las invitaciones para tener mejor participación de la camarita. Pero si no sé si proyectas o simplemente yo leo la presentación. Voy. ¿La vas a proyectar? Okay. Sí. Ok, ahí se estaba tratando de conectar a alguien que me estuve también intercambiando, enviándole el vínculo, no lo dejaba entrar, hasta le envié el vínculo de panelista, pero al final no estaba manejando y no sé si no se pudo meter. Pero de todos estos puntos, definitivamente yo voy a estar en todos. Aquí de salida, en lo que es responsables, yo estaré en todos. Yo veo, no sé, Mechi, cómo lo veas tú o en cuál quieras participar, pero de seguro en el segundo vas a estar ahí conmigo. Por supuesto. No sé si en alguno más. Yo también, Ariel, pensaría que de seguro en el número 5. En el número 5 estarías conmigo para darle un seguimiento y un empuje. Y yo tengo ya en mente quién me puede también apoyar en los otros puntos para también ayudar a dar seguimiento, ya que
En mi otro sombrero de presidente de gremio de escuelas privadas, ya hemos hecho esta lucha de vacunación y de regreso a clases, y tengo también ya otros directivos de mi gremio, y que hemos hecho ya eso, y simplemente sería también abordar a la Cámara para que también la Cámara promueva estos puntos. Así que de salida yo tengo ya a Luciana, con los que estamos aquí y uno que no está aquí, que me confirmó que quería apoyar, a quienes vamos a poner como responsables en cada punto. En las acciones, bueno, por lo menos en lo que es vacunación y apoyo a recuperación semipresencial, ya las estamos haciendo. Sería también incorporarlas aquí para que se plasmen y se vean en la próxima reunión de camarita. En el punto 2, ahí sí tendríamos que entonces ver, Mechi, en el de punto aquí. 2, Gastón, yo creo que es muy importante la reunión que hay mañana, porque el tema del Centro de Formación y Desarrollo Empresarial está muy enfocado a esta iniciativa, y yo creo que ese es un gran primer paso. Es un gran primer paso, pero sí. Yo lo veo un poco más también porque es más técnica y dual, pero igual, es un apoyo, pero creo que también hay que ver algo adicional. Mañana tenemos esa reunión, ¿a qué hora? A las 3. Yo tengo una toma de posesión desde las 2 de la tarde. Yo tendré que ver si Pero me yo puedo voy, no te preocupes. meter, pero de seguro tú estás, ¿no? Sí, de seguro yo. Qué lástima, porque yo cuando fui para allá y dijimos que la presentación, el lanzamiento lo íbamos a hacer y todo, la verdad que estaba muy entusiasmado, y ahora me salió esto que no puedo, tengo un compromiso tanto profesional como personal que no puedo incumplir. Pero lo que sí creo es que tenemos que estar claros que, como decía Ariel, un porcentaje importante de las empresas de este país, muy importantes, son pequeñas, medianas y microempresas. De hecho, un porcentaje alto de la membresía de la Cámara de Comercio son empresas que caen en esta categoría, y darles ese apoyo o esa orientación para que escalen el negocio de una tiendita a una empresa formal es lo que realmente debemos buscar, porque ahí es donde está nuestro legado que podemos dejar como aporte a estas pequeñas y medianas empresas. Claro, claro. Y así como lo presentaste tú al colocar este punto, así que me pareció muy prudente. El punto 4, si no me equivoco, también es, Luciana, si me ayudas ahí, porfa, también es el tema de incentivos, ¿no? Entonces, digamos que eso, hay 3 puntos que en verdad me puede apoyar el que quiera. Yo de salida tengo en mente a alguien, pero donde, digamos, vamos a nutrirlo con la información que ya yo manejo, que hemos trabajado con el gremio y con Meduca los últimos años, y en el de incentivos. Si quieres ampliar un poquito sobre los incentivos, Gastón, por favor. Claro, mira, los incentivos que se han logrado como gremio, pero esto ahora en Cámara queremos ver si empujamos más incentivos, han sido, por ejemplo, la beca universal en el 2010. En ese momento nosotros propusimos como 6 diferentes incentivos. Beca universal, deducción de gastos escolares, ambas ya salieron. Gastos escolares salieron en 2018, beca en el 2010. La beca se aumentó la capacidad de las escuelas que pueden entrar a participar de la beca en el 2017. Pero quedaron pendientes algunos temas como una equiparación en el tema de un level playing field. Por ejemplo, las escuelas privadas no religiosas pagan todos sus impuestos como cualquier sociedad anónima, cualquier compañía. Las religiosas no pagan ningún tipo de impuesto, aparte de tener ciertos beneficios de iglesia. Entonces eso obviamente genera una competencia, no una competencia desleal per se, pero bueno, al final los números sí. Obviamente no es lo mismo que una escuela contrate un profesor a un mayor salario y le cueste menos, y hasta inclusive no los quite. Entonces, digamos que el tema es un tema complicado, porque es un tema al final del día de tributación versus captación en el Estado, y que si es fundación o sin fines de lucro versus compañía que gana dinero, y
Al final del día uno tiene que ganar para reinvertir, para empezar por ahí. Entonces, es un tema complicado, pero lo que se estaba buscando en ese sentido de ese punto en particular era algún tipo de beneficio. O no se paga el impuesto, o se paga una tasa especial, o hay una deducción grande de la inversión, no solo en tecnología, sino lo que es el rubro más importante de una escuela, así como los industriales tienen en sus inversiones en maquinaria, pues la nuestra básicamente es planilla docente. Entonces, es un tema que hay que ver en ese sentido de el impuesto sobre la renta principalmente. En el de inmueble hay ciertos beneficios que son muy difíciles de cumplir, sobre todo cuando la DGI no te firma para devolverte el beneficio y te quedas con la beca y pagando el impuesto. Entonces son temas, ¿no? Pero bueno, en ese sentido. También está el principal que yo veo, ya que cumplimos con 2 que ya se lograron, la beca y la deducción, el principal que yo veo es el que yo le llamo bono educación. Eso lo vengo peleando hace años, porque al Estado le cuesta entre $2.500 y $2.700 al año un estudiante en la pública, y sabemos la deficiencia que tienen en general, no todas obviamente, pero sí en general, la educación oficial, y cuesta mucho. El 75% de las escuelas de Panamá cuesta menos al año que $2.500, $2.700 al año. Entonces, hay un tema donde se le dice a papá Estado, miren, esto es, digamos, es hasta como una justicia social. Si yo tengo un hijo, de hecho, los estudiantes que están en la escuela privada le abren un cupo. Los padres que pagan escuela privada le abren un cupo a estudiantes en la oficial. Y están pagando sus impuestos, y por ahí venía la línea de por qué la deducción de gastos escolares. Pero si yo quiero mandar a mis hijos a la escuela oficial, yo tengo que tener una escuela oficial en mi sector con un cupo. Y eso no es real. Y no es real para los que sí lo necesitan. Entonces, ¿por qué el ministerio no es el responsable? Dice, espérate, yo no tengo un cupo para ti, pero mira, aquí yo tengo un listado de las escuelas privadas en el sector, con los diferentes costos y en qué niveles hay cupos. Y aquí hay un bono para ti, para que tú elijas la que tú prefieras, de acuerdo a su capacidad financiera o de acuerdo a su capacidad académica, lo que quiera. Y obviamente ese bono debería ir en el orden de un costo inferior a lo que es al Estado. O sea, si sería $200 al mes, bueno, que el bono sea de 100 o 120 al mes. Entonces, el ministerio le da respuesta al padre. El padre obviamente puede educar a su hijo en una escuela privada que no le cueste o le cueste muy poquito porque está casi 100% subsidiado. Entonces, lo que pasa es que también el Estado se ahorra ese gasto, y aparte el beneficio de la tributación para el fisco, porque la empresa privada, bueno, va a tener más estudiantes y va a tributar más. Entonces era como que un incentivo que yo sí lo veía prudente tenerlo hace mucho tiempo, y en la pandemia se iba a necesitar, porque hay de otra vía también. Los que son actuales estudiantes y los padres quedan en cese de labores o quedan en suspensión de contrato, o como se quiera poner en el decreto ley, pueden aplicar también a dicho bono. Entonces no hubieran estado pidiendo descuento a las escuelas, hubieran estado pidiendo el bono al Estado, porque hasta cierto punto lo que nosotros peleamos, y termino de hacer esta docencia, que fue todo lo que peleé el año pasado, nosotros peleamos con el Estado, que fue el gran cómplice de lo que nos pasó. Porque ¿por qué le van a pedir descuento a las escuelas que nosotros estamos con altas morosidades y dando educación continua? Y es el Estado el que en tal caso debe de cubrir ese costo, no nosotros las empresas privadas. Si el padre pide un descuento de 30%, porque el Estado dé el descuento de 30%. Hasta nosotros sugerimos, piden 30, den ustedes 20 o 25 y nosotros el restante, por ejemplo. Pero bueno, esas son, digamos, las bases para solicitar ciertos incentivos en donde la Cámara definitivamente puede hacer un gran empuje para crear esto, sobre todo con el precedente que tenemos de la pandemia, de lo que sucedió, cómo politizaron la educación particular de una manera que la demonizaron, y definitivamente que
Yo siento que nos deberían poner una tarima, dar un trofeo por haber podido trabajar continuamente con las altas morosidades y aún así atendemos el 10% de la población. Entonces, es un tema político al final del día todo lo que sucedió, pero se hubiera eliminado o casi no se hubiera visto si hubieran tenido este incentivo los padres, ¿no? Y esto es un tema de presupuesto, definitivamente. Es un tema de presupuesto y obviamente no estamos en los mejores momentos, pero quiero que sepan que la primera semana de clases, en la segunda no fuimos en pandemia. En la primera, yo había tenido ya la reunión con el vicepresidente, como presidente de gremio, proponiendo esto y se iba a iniciar los pasos. O sea que ya empezó a haber voluntad, pero bueno, si no había mucho presupuesto antes, ahora menos. Pero es un tema que yo creo que hay que empujarse y ahí hay un par de incentivos adicionales, pero el principal yo creo que sería este. Así que no sé si vieron bien el enfoque o si quieren alguna aclaración, pero básicamente eso es lo que es con el tema de incentivos. Entonces, digamos que esos 3 puntos, yo también tengo quien los pueda apoyar y en los otros 2 de salida estamos Mechi y yo y Ariel y yo en el 5. Podemos ver si sumamos algunos más miembros que me gustaría en la siguiente reunión. No sé si quieran agregar algo. Entonces, Luciana, allí yo veo contigo entonces para ir dándole color al plan de trabajo y a esta gráfica, a este PowerPoint. Sí, director, claro. Y entonces, sí organizarnos bien para la próxima reunión de camarita. Vamos a ver si la hacemos pronto, porque la de hoy ha sido como una mini reunión de directiva de camarita. Una muy buena presentación, Ariel. Qué lástima que muchos más no compraron. Yo pensaría que es la hora, pero definitivamente vamos a ver cuándo hacemos la próxima y ver si cabe el espacio para hacer un resumen, en tal caso si lo ves así, porque sí me parece una presentación muy interesante y que desgraciadamente no la aprovecharon en el resto de la camarita. Inclusive, cuidado que Luciana, ver si se hace una invitación a todas las camaritas para una presentación webinar, full webinar y no solo de camarita de trabajo. Sí, buena idea. Evaluaremos eso y entonces ver ya también qué haríamos en la próxima reunión de camarita, si se hace esto o simplemente vamos directo a la reunión de trabajo y escuchar a nuestros miembros qué más quieren proponer, así como Ariel muy bien propuso el tema de la ley esta 95. Perfecto. Bueno, mi querida subdirectora, si tiene unas palabras antes de dar el cierre formal. Bueno, realmente sí, yo creo que debemos trabajar para que la audiencia sea mayor. Esta información tan valiosa que nos ha compartido hoy en día Ariel, pues es como decía, hacía referencia hace un minuto, es la leve luz al final del túnel y yo creo que son buenas noticias para Panamá. Así que a trabajar duro en estas iniciativas que nos queda un año con bastante reto. Así es. Bueno, gracias, Mechi. Muchas gracias por tu participación, Ariel, y vamos a seguir en comunicación. Y entonces con Luciana vamos a ver bien este cuadro y ver cómo hacemos la proyección para la próxima reunión de camarita. En el arte también hay un par de ideas que tengo y también eso definitivamente yo sí veo algo que podemos hacer para ver si tenemos mejor participación. En las reuniones anteriores, el año pasado no se pudieron hacer, pero en las anteriores que hacía, tampoco es que había una gran participación de camarita, ojo, pero definitivamente que sí, por lo menos teníamos 10, 15 personas. Así que yo sí creo que entre la hora, la presentación del arte y el bombardeo de emails, vamos a tener que hacerlo, Luciana, y eso es algo que vamos a enfocar para la próxima reunión de camarita. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias a todos y la verdad que una buena hora de comunicación.
Así que vamos a dar formalmente el cierre. Espero que terminen bien y pasen un buen día y nos mantenemos en contacto también, Mechi, sobre mañana. Igual. Hasta luego y gracias. Gracias, un gusto, directora y Ariel. Chao, Gracias, bye, Gabriel. bye. Muchas gracias, Luciana, por tu apoyo. Gracias, directora. Hasta Cuídense. luego.